no esperábamos que pasara lo que pasó en noviembre, en marzo, ahora en marzo. Todo esto que pasó, ¿no te produce dudas? Ese rol inusual de las Fuerzas Armadas, deliberante, política, poco profesional, totalmente alejada de su tradicional rol de certidumbre. Consejeros electorales, no es la primera vez que vemos miembros de tribunales peleando, ya pasó en las elecciones del 2009, del 2005, ya pasó en las elecciones del 2017, pero los niveles de animosidad entre los consejeros son nunca antes vistos, los que tenemos ahorita. Y además, esa predisposición a creer que la tecnología lo resuelve todo. Mira, aquí nomás en España, bueno, aquí nomás no, pero en España, toda la confianza en la tecnología y tuvieron un apagón que los puso a llorar. Podríamos darles clases de apagones, ¿verdad? Los ecuatorianos, imagínate nosotros con nuestros apagones, pero uno no se puede fiar. A pesar de todo lo que te estoy diciendo, ¿hay certezas? Sí, yo creo que hay certeza. Creo que las Fuerzas Armadas han recibido un gran azote de la población. Un azote muy fuerte porque han identificado en las Fuerzas Armadas en la debilidad de querer violentar el proceso electoral. Y eso se dio realmente, Miguel, te lo voy a resumir así rápido, por un acto de corrupción que se dio al interior del proceso electoral, se convirtió en un problema político. El problema central se genera en que el dinero del transporte de la electoral normalmente lo han manejado las Fuerzas Armadas de mucho tiempo. Pero sectores civiles, contratistas y expertos en contrata pública dentro del Consejo Electoral decidieron que además de las contratas de imprenta, de logística, tecnología y otras cosas, había que quitarle ese presupuesto a las Fuerzas Armadas y trasladárselo al Consejo Electoral para que los civiles manejaran ese presupuesto y ahí también hacer cierto tipo de negocios pandos que se hacen en el tema electoral. Porque como normalmente los presupuestos electorales llegan tarde, las contrataciones son directas. Y la contratación directa en Honduras es sinónimo de corrupción, sinónimo de coima y sinónimo de eso. Entonces los militares, al verse despojados del presupuesto de las Fuerzas Armadas, me imagino que un grupo conspirativo de coroneles, tenientes coroneles mayores, decidieron pasarle factura a los civiles. Dijeron, como lo quitaron el presupuesto del transporte, vamos a boicotearle a esta gente para que se le genere un conflicto y se identifiquen que ellos, los civiles, son los culpables del mal manejo de las elecciones. Entonces, lo que no midieron estos coroneles, tenientes coroneles y mayores, era el impacto político de ese mal manejo logístico de la maleta electoral que anduvo rodando en esquinas, que anduvo rodando en buses, que anduvo viajando de barrio en barrio y que llegaron a las 6, 7, 8, 9 de la noche y no llegaba la maleta electoral a la urna. Ese conflicto se le fue de las manos a las Fuerzas Armadas y al final institucionalmente lo está pagando y sobre todo la figura de su comandante en jefe, el general Roosevelt Hernández, que ha sido vilipendiado por la sociedad, cuestionado y hasta tuvo que agacharse y bajarle el tono a su voz y hasta callarse. Los últimos 23 días no volvió a hablar Roosevelt, como estaba hablando mucho, con mucha retórica, cuestionando que no eran culpables e inclusive irle a reclamar a la consejera presidenta un Twitter donde la presidenta dijo: hay un informe de la inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la inspectoría donde dice con nombre y apellido los oficiales de militares que boicotearon el proceso.